Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de matemáticas. ¡Empecemos! Y bien, hoy vamos a ver un vídeo muy importante, también muy sencillito, que es la definición de derivadas parciales, ¿vale? ¿Qué es una derivada parcial? Bueno, pues es, digamos, cuando tenemos una función de varias variables, es una derivada respecto a una variable en concreto, ¿de acuerdo? Varias variables de entrada, obviamente, ¿vale? Entonces, esto equivale a derivar respecto a esa variable y dejar el resto de variables como constantes, ¿vale? Bien, como no he subido ningún vídeo explicando bien el concepto de derivada en una variable todavía, ¿vale? Pues voy a intentar hacer un esfuerzo para transmitir la idea que a mí me gusta transmitir de derivada, porque mucha gente sabe derivar, pero no sabe lo que es una derivada, entonces os lo voy a explicar. Bueno, en primer lugar vamos a usar una cuestión de notación, ¿vale? Si yo tengo una función de n variables, ¿vale? F de x1, xn, ¿vale? Vamos a considerar una función de Rn en R, ¿sí? Una función que tiene n variables de entrada y una de salida, podría tener m de salida, pero vamos a considerarlo, ¿vale? ¿Por qué? Porque si tuviéramos m, pues separaríamos cada función de salida y es aplicable lo que voy a decir ahora, ¿vale? Entonces, como he explicado en otros vídeos, por eso voy más rápido. Entonces, tenemos esta función, ¿vale? Y ahora, quiero derivar respecto a la variable iésima. Bueno, esto es un poco engorroso, ¿no? Que es siempre lo que dicen los libros, ¿no? Y puede ser lioso a veces. La variable iésima, ¿qué es? Bueno, pues si el índice de las variables va de 1 a n, pues la iésima es cualquiera, ¿vale? Cualquiera que varía entre 1 y n, ¿vale? Vale, pues si yo quiero derivar f respecto a x sub i, ¿sí? Entonces, voy a tomar el límite, ¿de acuerdo? Cuando una cierta cantidad h tiende a 0, ¿sí? De f de x1, voy a poner aquí x sub i más h, ¿vale? X sub n menos f de x1, x sub i, x sub n entre h, ¿vale? O sea, es la definición de derivada para una variable, pero extendida a un caso particular, ¿no? Entonces, estoy derivando respecto a una variable, dejo el resto inalteradas, ¿no? Y bueno, y si esta derivada fuese calculada en un punto, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué sería todo esto? Pues esto sería, bueno, se escribiría así, esta barra y sustituida en el punto A, ¿vale? En el vector, ¿no? Porque tiene varias componentes, x igual a, y entonces aquí podríamos sustituir tranquilamente todas las componentes menos esta, ¿vale? Y luego, pues sustituiríamos la xésima en a, ¿vale? Y ya lo tendríamos. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Realmente, pues fijaos, una derivada, ¿qué es? Una derivada me dice cómo cambia una función cuando yo cambio la x en una cantidad infinitesimalmente pequeña. ¿Vale? Entonces, fijaos, para una variable, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a pensar en una velocidad, ¿no? ¿Una velocidad qué es? Pues es una distancia partida por un tiempo, ¿verdad? O sea, si yo estoy en Madrid y me voy a Barcelona y me preguntas cuánto tiempo he tardado, tú me podrías coger la distancia que he recorrido, dividirla entre el tiempo que ha tardado y sacar la velocidad. Ah, pero yo he ido acelerando, yo he ido frenando. Entonces, yo lo que podría hacer para sacar una velocidad exacta es considerar esta trayectoria curva en instantes, o sea, un instante me he movido con una cierta velocidad, esta es exacta, al siguiente con otra que es exacta, ¿no? Esto ya lo expliqué en vídeos de física. Y entonces estos instantes que tienen una longitud infinitamente pequeña, es decir, este delta de x tiende a 0, ¿vale? Y este delta de t también tiende a 0, va a ser una velocidad instantánea. Y cuando estos incrementos se hacen tan pequeñitos, se llaman incrementos diferenciales. Y ahora voy a poner una cosa que está mal puesta formalmente, pero que nos va a ayudar a entender cómo se escriben las derivadas, ¿no? Podemos entender que dx, el incremento de la x, pues es un incremento, pero yo he aumentado, que va a ser la x inicial, que voy a poner x, ¿no? Va a ser la x final menos la inicial. Y la final la he incrementado en una cantidad h. Pero ahora quiero que este incremento sea infinitamente pequeño. Entonces hago que h tienda a 0, y esto es lo mismo que el límite cuando h tiende a 0 de h. ¿Vale?
Y ahora quiero ver cómo cambia la función. Vale, pues voy a poner la función evaluada en x más el x incrementado menos la función evaluada al principio, el límite cuando esto tiende a 0. Ah, y si yo divido esto entre esto está, insisto, mal puesto formalmente, pero nos ayuda a entenderlo, ¿vale? Pues tengo el diferencial de f de x entre el diferencial de x, y esto se lee la derivada de la función respecto a x, que es el límite, cuando h tiende a 0, de f de x más h menos f de x, ¿vale?, entre h. Pues esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo dejo fijas el resto de variables y estoy derivando respecto a una cantidad. Es decir, estoy cambiando una de estas variables, una de estas x, en una cantidad infinitamente pequeña, y quiero ver cómo cambia la función, que depende de varias variables, al cambiar esta variable en esta cantidad, ¿vale? Esta es la idea de derivada, y esto es con lo que quiero que os quedéis, porque derivadas parciales son muy fáciles de hacer. Cogéis una función y la deriváis respecto a la variable que sea, ¿vale? Y ahora os voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y lo vamos a ver claramente, ¿vale? Un ejemplo, pues vamos a sacar las derivadas parciales de esta función, de 3 variables, ¿vale? Pues primero vamos a sacar la derivada parcial respecto a x. Pues considero todas las variables constantes, ¿vale? Y la x como variable. Esto es una constante, esto es una constante, derivadas de constantes 0, derivada de x al cuadrado 2x, ¿vale? Ahora vamos a derivar respecto a di. Pues ahora x y z son constantes, con lo cual esto es una constante, z de aquí es una constante y esto es una constante. Derivada de las constantes 0, y aquí esto es un número, 2z por i, derivada de i, 1, con lo cual es 2z. Y ahora vamos a derivar respecto a z, x e y son constantes, ¿vale? Esto se va, esto queda 2i, y derivada del seno de z, coseno de z. Y ya está. ¿Veis qué fácil? Pues con funciones más difíciles la aplicáis varias veces, ¿vale? Pues nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the